El equipo con el que yo trabajaba, conocimos a Aníbal porque utilizábamos algunas de sus ilustraciones para un periódico que estábamos sacando, que era para un grupo literario que se llamó Folio 114. Entonces las publicaciones que sacábamos ahí, algunas fueron con portadas o ilustraciones, incluso un periódico que sacamos, el documento K y el documento H, que tenía ilustraciones de la obra de Aníbal. En un principio yo no sabía que Aníbal estaba haciendo exposiciones con estas intervenciones. Yo llegaba a veces a una casa que estaba cerca de la zona 3, que se llamaba en ese entonces la Casa del Árbol, y ahí cerca había algunos letreros raros que él había dejado puestos ahí. No sabía yo que los iba a terminar exponiendo en algún lugar. De hecho, cuando él comenzó a hacerse notar fuera de Guatemala, con la Bienal de Venecia y todo esto que vino después, él no estaba en Guatemala. Yo lo conocí cuando recién regresaba de Venecia. En un principio los textos eran así como, me decía, mira, fíjate que tengo tal idea y la voy a realizar para una galería, solo que a mí me cuesta expresar bien el sentido de la obra y es peor si lo hace uno mismo, entonces, ¿por qué no lo haces vos, verdad? He leído lo que escribís y sí, anímate, ¿verdad? En otras ocasiones sí ya fue de incluso platicar la obra desde antes de que se realizara y después ya tener un texto al final, pero eso fue ya con el tiempo. O sea, al principio solo era, yo llegaba un día a su estudio, hablábamos de la obra, yo me retiraba con alguna nota, después le regresaba al texto. Otras veces, ya después nos podíamos agarrar a una fiesta de unos 3 días y después ya en la madrugada pensar bien cómo se podría ejecutar una obra y bueno, agarrar y expresar el sentido de la pieza. Yo me recuerdo bien de eso, ¿verdad? O sea, hace como unos 15, 20 años por ahí nos juntábamos, nos emborrachábamos un par de días, pero luego nos separábamos y él se encerraba a trabajar de corrido durante unos 15 días y cuando uno regresaba ahí estaba él trabajando. Las piezas que yo creo que redactaba, las piezas que son más bien de cuestionamientos teóricos, eso no se podía hacer en estado alcohólico. Estos asuntos que ya tenían más bien con cuestionar la lógica detrás de la imagen, creo que esto sí se hace estando lúcido. Yo tengo la idea de que el arte tiene que hostigar al medio dado ya de la galería, del coleccionista y ese espacio que se hace de exclusividad. Pues eso es lo que hacía Aníbal, hacía una obra tradicional de caballete para el mercado local y hacía estos cuestionamientos al espacio público, estos cuestionamientos a la galería, al mercado del arte, para exponerlos fuera en galerías internacionales, que en Nueva York, que en Alemania, que en Italia, donde, digamos, estos cuestionamientos al mercado del arte están un poco más al día. Es una obra que en Guatemala resulta incómoda. Incómoda desde el punto de vista político y por otro lado porque la clase alta guatemalteca es bastante analfabeta, ¿verdad? Entonces no saben apreciarlo y le resulta incómodo. O sea, por un lado no lo entienden y por otro lado le resulta incómodo. Sobre el dibujo asistido, el proceso no fue tan planificado. La verdad es que sí fue una cuestión un poco más fortuita, pero no quiere decir que no lo hubiésemos conversado previamente. De hecho, siempre estábamos hablando sobre este asunto de la autoría de la obra. ¿Cómo hacer un dibujo sin que uno mismo intervenga? Y sí lo hablamos varias veces. De ahí el acto en sí, de ya la realización del dibujo asistido, yo creo que fue más bien una especie como de ritual. Viéndolo así, fue una especie de ritual porque lo hicimos muy de temprano en un espacio de galería al cual llegamos así muriéndonos de la cruda un rato, después ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya sé, sí es cierto, vamos a fregar con este asunto y bueno, hagámoslo. Yo lo tomo más como una especie de ritual
obras como Lacandón, también como esta de se vende, se alquila, se presta, o sea, todas tenían que ver con un hostigamiento a la transacción de la dignidad de la gente a través del dinero, y eso era lo que quería expresar. Entonces creo que el acercamiento a esa realidad concreta fue en buena medida su manera de hostigar el arte. Digamos, está la del punto en movimiento, por ejemplo, que también es otro hostigamiento, pero ese sí es un hostigamiento más teórico. Digamos, sí podría dividir la obra en que hay una obra pictórica clásica, hay una obra que es más bien abstracta, como esta de punto en movimiento, como la de el fardo de hojas con un punto, en la línea, ¿verdad? En un fardo de hojas. Están, bueno, varias piezas que realizó de una manera de hostigar a la teoría que hay sobre el arte, a la teoría que hay sobre la línea, sobre el punto, sobre espacios, sobre el espacio, que lo hablamos sí algunas veces sobre, bueno, cuál es la realidad después de todo, si la realidad, cómo llegar a esa realidad matemática de las cosas, y a última hora nuestra percepción visual nos limita en un montón de cosas. Entonces, hostigar la concepción misma de la figuración es una de esas vertientes. La otra era el hostigamiento al espacio comercial del arte. Hablar de influencias en cuanto a arte, él siempre decía admirar la obra de Piero Manzoni, de ahí, bueno, de Modigliani, de Rothko, de ¿quiénes más? Me decía que le gustaban las piezas de Santiago Serra, pero no la publicidad que se da con esas piezas, pero que le parecían unos buenos planteamientos. Discutíamos a veces sobre el purismo, así como lo plantea Le Corbusier, ¿verdad? Entonces hablábamos sobre este asunto de la minimalización de las piezas de arte, ¿verdad? Y la funcionalidad de las mismas. Otra vertiente que es la que se nota en su obra pictórica, que yo creo que es un poco más clásica, porque, bueno, recordemos que estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y ahí se enfocan mucho en un tipo de expresión, diríamos, romántica del arte, ¿verdad? Entonces hay una figuración que son estas piezas que hacía de los músculos expuestos, de retratos, que sí es una influencia un poco más, yo diría, dieciochesca del arte. Hay una cierta percepción de la obra de Aníbal de que se concentraba mucho en la violencia. Esa concepción de que él se concentrara en la violencia, creo yo que está un poco mal encaminada. No es que su obra se concentrara en la violencia, sino que ya lo decía, se iba más sobre el asunto de los porqués económicos, políticos que hay detrás de esa violencia, y creo que sus pinturas, más bien unos collages que hizo por ahí, que más bien tratan de reflejar como la complejidad de las relaciones de poder en Guatemala, ¿verdad? Más que simplemente retratar la violencia. Esa falsa percepción que la gente ahora quiere llevársela de decir que aquel era cristiano practicante o mormón practicante. No, hacia sus últimos años comenzó a tratar de retomarlo por dirimir su problema con la familia, ¿verdad? O sea, bueno, mi papá se acaba de morir, ¿verdad? Y él toda la vida fue mormón y lo mantenía, ¿verdad? Bueno, ¿qué encontraba él ahí, verdad? Tratar como de dirimir sus problemas con la familia, tratando de regresar y ver qué había encontrado su familia en la religión mormona. Pero no es que él lo hubiera agarrado de tema durante toda su vida. O sea, hasta sus últimos años comenzó a tratar de tomarlo, pero no se reflejó en sus piezas, porque sus últimas piezas no tenían contenido religioso, las primeras sí, pero de una manera más inconsciente. Una cosa que sí, que yo también lo escribí después del día que murió y todo, fue este asunto de que yo creo que
Él mm, tuvo siempre la oportunidad de irse de Guatemala. Podría muy bien haber vivido en México. Había gente allá en México que le decía que se podía ir a vivir allá, pero él o se hubiese podido haber quedado en algún momento en Europa o irse a algún otro lugar, pero él decía sentirse mejor aquí y él, él amaba este país de una manera